Hoy es miércoles y estamos en una emisión más de El Desfiladero, este espacio en el que hablamos de un montón de temas de la agenda nacional e internacional. En esta ocasión, nuestro tema de conversación, como lo ha sido de otras formas, es Andrés Manuel López Obrador, un personaje controvertido de la política mexicana, pero también muy querido. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Antes de que nos respondan nuestros invitados e invitadas, vamos a ver la siguiente cápsula. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se ha convertido en una figura que ha generado un impacto significativo en la sociedad mexicana. Conocido por su compromiso con la justicia social y su lucha contra la corrupción, López Obrador ha sido una voz clave en la defensa de los derechos de los más vulnerables. Para muchos, es un líder con raíces en la lucha social, ya que desde su inicio en la política, López Obrador ha estado comprometido con las causas de los pobres y los marginados. Su experiencia como director del Instituto Indigenista de Tabasco y su liderazgo en la corriente democrática lo han convertido en un defensor de la democracia participativa y la justicia social. Aunado a lo anterior, su enfoque en la igualdad lo ha caracterizado. Ejemplo de esto es cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, donde implementó políticas que beneficiaron a la población más necesitada, como la pensión universal alimenticia para adultos mayores y el programa de apoyo a personas con discapacidad. Estas acciones han sido reconocidas como un ejemplo de su compromiso con la igualdad. A pesar de los logros, López Obrador también ha enfrentado críticas y desafíos. Su estilo de gobierno y sus decisiones políticas han generado debates y controversias. Sin embargo, su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ha sido destacado como un aspecto positivo de su liderazgo. Actualmente, Andrés Manuel López Obrador representa para el pueblo de México una figura política que lucha por la justicia social, la igualdad y la transparencia. Su compromiso con los más vulnerables y su enfoque en la democracia participativa lo han convertido en un líder reconocido en la escena política mexicana. Para El Desfiladero, Arturo Arellano Merlín. Después de ver este material, ahora sí les presento a quienes nos acompañan el día de hoy. Héctor Alejandro Quintanar, profesor de la UNAM y colaborador de La Jornada, y sin embargo, Teresa Rodríguez de la Vega, doctora en Filosofía de la Ciencia, profesora adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM y colaboradora en la Mesa Roja de Pie de Página, y Carla Mote, historiadora y analista política. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar acá en El Desfiladero para hablar de un personaje que, no sé, al menos yo toda mi vida he escuchado hablar de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con, no sé, con su fortaleza, con su presencia, pero también con cierta cercanía. Y me gustaría empezar a agarrarlo por allí, y empiezo contigo, Carla, ¿no? Con esta idea de López Obrador como un político cercano, ¿no? Yo recuerdo por ahí cuando estaba acercándose la campaña del 2012, fui a comer pozole, a cenar pozole con mis tías ahí por Coyoacán, por el mercado, y de la nada vimos una multitud enloquecida. Dijimos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están regalando? Y no estaban regalando nada, estaba pasando López Obrador por allí, ¿no? Pero la gente iba. Ya digamos, medio derrotado o no sabemos si ganador, pero no querido, ahí estaba López Obrador llamando a las masas. Sí, y yo creo que los políticos del periodo contemporáneo han intentado emular formas populares con el objetivo de intentar acercarse, ¿no?, a las mayorías, pero yo creo que hasta este momento no habíamos visto un personaje político que lo hiciera dignificando lo popular, pero de una forma muy auténtica. Yo creo que eso es notorio y que por eso causa estas enormes simpatías por una parte muy importante de la población. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, hablemoslo desde su trayectoria y como una figura pública presente en la escena política, en toda su trayectoria, ha estado cerca, pero de forma, yo diría, que las personas lo sienten auténtico y que es una de las razones por la que pues, ha logrado construir un lenguaje propio, digamos, se ha valido de las formas populares para poder expresarse y además las ha utilizado con una carga de ironía, de acercamiento, que yo creo que ha sido una de las claves de su éxito político. Pero yo sobre todo enfatizaría que si lo ha tenido es porque se lee la autenticidad a la luz de que hay autenticidad. Por eso yo lo remitía con los políticos recientes, ¿no? De la historia reciente.
por ejemplo, pienso en Echeverría, que le encantaba hacer fiestas en donde había agua de Jamaica y tamarindo, ¿no? Y mostrarse de esta forma con su venia indigenista. Pero ciertamente Andrés Manuel López Obrador, cuando se come una garnacha en una carretera, realmente disfruta esa diversidad gastronómica, cultural del país, además de que conoce todos los municipios, y yo creo que esa es una de las razones por las que pues, ha logrado construir esa popularidad. ¿Es una dignificación de lo popular o es este populismo mesiánico para controlar a las masas? No, no me lo parece. Yo que no soy tan joven como tú, ¿viste cómo lo dije? No es que soy mucho más vieja. No Yo que no soy tan joven como tú, sí hay una etapa de mi vida en la que no recuerdo a López Obrador y donde la izquierda estaba personificada en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando era yo niña y mis papás militaban y nos llevaban, Cuauhtémoc Cárdenas era como la figura que agrupaba como el ideario político de la izquierda, cargado hacia las instituciones y hacia la posibilidad de devenir gobierno, ¿no? Y la persona Cárdenas, el personaje Cárdenas, es muy distinto al personaje López Obrador, y creo que varias de las cosas que decía Carla son la clave para entender cómo se ha diferenciado esta figura política de su precedente de izquierda más importante, que es Cuauhtémoc Cárdenas, y otra tiene que ver, me parece, con que el largo recorrido de López Obrador en su intento por llegar a la presidencia le implicó mucho trabajo en territorio, no de grandes mítines, no de... su carrera misma empezó como con recorridos muy modestos, ¿no? Desde el éxodo desde Tabasco, ¿no? Hasta lo que hizo en esta especie de repliegue de voy a visitar todos los municipios del país. Y yo creo que eso no solo lo curtió en un sentido de liderazgo político, no solo del gran mítén, sino en la construcción de esta imagen de la cercanía, sino que también auténticamente lo hizo conocer el México de abajo. Y esa autenticidad no solo tiene que ver con una persona que se muestra tal como es, sino que su personaje político y su liderazgo se ha construido en una cercanía muy auténtica con la gente desde el trabajo político, no solo desde su origen, ¿no? Sino desde este trabajo en territorio, que es uno de los sellos de López Obrador. En este sentido, creo que incluso en el vocabulario político mexicano el término populismo se ha resignificado respecto a cómo se le trabaja desde la academia o cómo se le trabaja desde el debate político tradicional, porque me parece que la reivindicación de lo popular, la reivindicación de lo plebeyo, la cercanía del pueblo con la figura presidente ha hecho que en México hablar de populismo ya ni siquiera pueda tener una connotación indefectiblemente negativa, y creo que es uno de los legados que nos deja este sexenio. A ver, Héctor, ¿ganó terreno la izquierda o ganó terreno Andrés Manuel López Obrador? Pues es una pregunta importante porque habría que pensar si el López Obradorismo pertenece a la izquierda o qué del López Obradorismo está cargado a la izquierda, porque me parece que uno de los elementos centrales del proyecto que triunfó en 2018 en las urnas es precisamente que se abrió más allá de las izquierdas, porque daba la impresión de que tras las experiencias de 2006 y 2012, donde hubo un proyecto muy definido desde su primera candidatura presidencial, como que buscaba interpelar a ese electorado de izquierdas, a ese electorado crítico ante la situación que se vivía, crítico ante el modelo neoliberal, crítico ante la coyuntura específica del foxismo, pero parecía que eso no era suficiente para ganar de tal manera que se evitara un fraude electoral, y eso fue algo que empezó a abrir este movimiento y se convirtió en algo mucho más amplio que simplemente interpelar a las fuerzas de las izquierdas mexicanas, que bueno, asimismo las izquierdas son en sí mismas una cuestión demasiado amplia, ¿no? Que va desde pues de la izquierda medio intuitiva a la que pertenece López Obrador, con esta carga del nacionalismo progresista del siglo XX, hasta otras con una agenda más abierta por cuestiones que son ajenas al discurso del presidente, como las cuestiones de género, la agenda de los derechos igualitarios, etc. Y no hacia la izquierda altermundista que desde 2005, con aquella
aquella famosa crítica del subcomandante Marcos a López Obrador, a un candidato en su primera contienda presidencial, se quedó claro que no había muchos elementos en común, aunque anteriormente, en los años 90, sí los hubieran tenido. Entonces, me parece que el López Obradorismo va más allá de las izquierdas, pero sí hay un protagonismo de estas en ese movimiento. Me parece que las otras vertientes ideológicas han sido compañeras de ruta de este López Obradorismo que sí se ha cargado a la izquierda. Y bueno, en torno al personaje, con esto cierro, me parece que ese liderazgo, a diferencia de sus contrincantes, que hoy lo podemos observar, en las derechas pareciera que hay una necesidad en este momento por descubrir o encontrar liderazgos. Por eso hoy su ídolo en este momento es Ernesto Zedillo, quizá mañana sea García Luna, antier era Norma Piña, sí. Anteantier era Xóchitl Gálvez. Me parece que lo que distingue a López Obrador es que entendió muy bien que los liderazgos no se descubren, sino que se construyen. Y pues la trayectoria biográfica de este personaje, exigiéndose más que otros políticos, lo tiene en el lugar que lo tiene. López Obrador ha sido un peligro para México. Esta imagen del rebelde, ¿no? Del rebelde institucional que nos quisieron vender apenas este fin de semana, o nos querían poner, ¿no? Porque ¿por qué publica el decreto de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Pero yo también me estaba acordando de la época del paraje de San Juan. O sea, al final de cuentas, López Obrador es alguien que siempre le está llevando la contraria y rompiendo las leyes de las instituciones. ¿Sí es un rebelde o no es un rebelde? ¿Quién es? A ver, esa pregunta me parece muy interesante a la luz del tiempo, ¿no? De haber pasado por más de 2 décadas escuchando catastrofismos por parte de un sector, ¿no? Que está obsesionado también con la figura de López Obrador. Y digo que me parece interesante porque habla también de cuál ha sido el papel de esta visión muy maniquea, repito, catastrofista, de las derechas, en esa, digamos, construcción del personaje, ¿no? Y sin duda, creo que forma parte de ese imaginario que, pues, una y otra vez ha intentado colocar a López Obrador en un cajón de maldad, de todas las cargas negativas. Y una y otra vez este personaje, López Obrador, ha utilizado también esas caracterizaciones para su propio proceso, ¿no? De construcción del personaje y del liderazgo político. Es un hito esta denominación de peligro para México en una coyuntura en la que pudo construir una figura con alcances masivos que no habíamos visto antes del 2005 y que durante las campañas en las que él participó como candidato presidencial, pues fueron reiteradas. Y yo, más allá de decir si es verdad o mentira que es un peligro para México, pues diría, esta denominación también contribuyó a crear este personaje y que a la luz del tiempo los historiadores del futuro lo tendrán que reconstruir como las derechas, la oposición, pues también jugó, ¿no? En este papel y en este momento específico, pues se ven más disminuidas que nunca, ¿no? Frente a este avasallante movimiento, ¿no? Que lo observamos en cada ocasión en la que López Obrador convoca a una manifestación. Yo diría que este cierre con el grito del 15 de septiembre, pues es una muestra, ¿no? De esa capacidad de movilizar a nivel territorial y que a pesar de todas las incomodidades, la gente está muy dispuesta a acompañarle y a pues también seguir sus enseñanzas políticas. Y yo con esto terminaría. Uno de los grandes legados que yo creo que serán muy relevantes para la vida política y para la cultura política es ese proceso pedagógico y de politización
que pues emprendió desde el Ejecutivo y que yo creo que deja mucha huella en muchísimas personas que antes quizá pues no les interesaba, por ejemplo, hablar de cuáles eran las funciones de la Suprema Corte de Justicia, de temas que no estaban en la agenda pública y que se colocan, y creo que eso es algo, es una inercia que yo creo que va a ser muy difícil que se retraiga. ¿Quién está obsesionado con López Obrador? A ver, yo sé que en casa de mis tías hay un busto, ¿no? Pero no me refiero a esa obsesión. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Carlos Salinas o Zedillo? ¿Quién está obsesionado con López Obrador y por qué? Desde hace tantos años. Pues creo que tuvieron una lectura política bastante acertada del riesgo que representaba para el proyecto que llevan construyendo las oligarquías de este país en complicidad con el poder económico internacional. Tuvieron una lectura muy adecuada de que López Obrador podía dar un viraje, así no fuera revolucionario, pero un viraje que sí ponía en cuestión lo que les costó décadas desmontar, ¿no? Desmantelar el aparato del estado de bienestar, el proceso de privatización acelerada e intensiva, que les costó muchas décadas. O sea, si lo pensamos en el largo tiempo, pues allá desde la firma del TLC y todo lo que México se comprometió a desestructurar para estar en esa condición de entrada al nuevo pacto internacional, hasta el Pacto por México, ¿no? Fueron muchas décadas de derrotas, de muchos dolores de los pueblos, auspiciadas por una oligarquía muy agresiva, y creo que desde el primer momento López Obrador les representó un peligro, un gran peligro para ese México que habían construido muy trabajosamente, con una mano puesta en la represión, con otra mano puesta en los poderes internacionales, con otra mano en los poderes fácticos, con otra mano puesta en el cuchupe parlamentario, etcétera, etcétera, en la cooptación de algunos liderazgos de la izquierda institucional. Entonces creo que los obsesionados tienen que ver con esta pérdida de incidencia en el rumbo de la nación. En algún momento esa pérdida de incidencia les preocupaba en términos de la conducción del poder ejecutivo y todo lo que eso implicaba, y de pronto ahora están en un momento en el que además eso puede dejar huella en el propio texto constitucional. Entonces me parece que están desde sus intereses creados, legítimamente obsesionados con esta figura que desde muy temprano supieron leer como un peligro para su proyecto de nación. Me regreso un poquito a lo que decía Héctor, porque me interesó mucho esta idea. Creo que esto de qué tan a la izquierda movió las cosas tiene que ver con qué definamos por izquierda, ¿no? Y ahí sí me parece que la izquierda institucional en este país se había encontrado entre un punto medio entre el comunismo, ¿no? El Partido Comunista, y la corriente democrática del PRI. ¿Y cuál fue el punto en el que se pudieron poner de acuerdo entre abolir la propiedad privada y nacional populismo del PRI? Pues la democracia. Y la democracia se volvió la bandera del entonces PRD, ¿no? Y el lema de Cuauhtémoc Cárdenas, democracia ya, patria para todos, ¿no? ¿Qué pasó con López Obrador? Que movió esa causa de la izquierda institucional hacia la causa popular. Y eso yo creo, y esa es mi lectura del momento que estamos viviendo, eso creo que incluso le queda a la izquierda, al propio proyecto de López Obrador. ¿Por qué? Porque si tú mueves hacia lo popular, hacia la idea de que la política se tiene que reorganizar hacia el bienestar de las mayorías, pues estás pensando en orientar a la política en una política antioligarca, y eso vuelve a correr, no hacia la abolición de la propiedad privada, por supuesto, no, pero sí vuelve a poner o a correr un poquito el espectro político de la adhesión de la izquierda institucional hacia la identificación de que la acumulación de riqueza es un problema. Ya no solo el pacto político de la alternancia democrática, los ricos son el problema, y la gente desde la izquierda empezó a decir los ricos son el problema, auspiciados por ese proceso de formación y de politización del que hablaba Carla. Entonces, creo que no diría que se movió más allá a la izquierda. Yo creo que incluso tal vez sin quererlo sí corrió hacia la izquierda, ese punto de encuentro en el que muchas izquierdas institucionales, con el derrotero puesto en la política electoral, se encontraron como un pacto mínimo. Antes lo fue la democracia, hoy en día son las mayorías y el bienestar de los más precarizados, ¿no?
Perdón que no salte, pero el otro día tuvimos un debate sobre la reforma al Poder Judicial, ¿no? Con jóvenes representantes de los movimientos estudiantiles, y ellas decían, no, es que esto no se trata de ricos y pobres, se trata de hablar de justicia. Y ahí yo creo que siempre, o al menos en los últimos años, se ha revuelto eso, pero ¿no estamos hablando siempre, hasta cierto punto, de unos pocos ricos y unos muchos pobres? Creo que sí, incluso el tema de la reforma al Poder Judicial, la gente lo piensa en clave de que la justicia deje estar al servicio de los ricos y de los que más tienen, ¿no? Y de poner las condiciones para que la justicia le llegue a todos. O sea, toda la causa del obradorismo, en última instancia, descansa en esta idea de redignificación y de volver a centrar el bienestar de las mayorías como el horizonte y el motor de la política del Estado, ¿no? Y eso para todos los temas, para la cultura, para la justicia, por supuesto que para la economía, pues sí, ahí es natural, ¿no? Pero para todos los temas, pues. Hace rato Carla hablaba de este movimiento avasallante, ¿no? Que fue un movimiento telúrico en la oposición, terrible, poderosísimo, pero también lo fue para el propio Morena. Yo no sé si esperaban ese triunfo y esas adhesiones durante las elecciones del 2 de junio, pero creo que hasta cierto punto también dependen de López Obrador, o no sé cómo lo interpretes, Héctor, y qué piensas de que pueda no existir López Obrador. ¿Qué puede representar eso para la oposición o para Morena? Bueno, creo que ahora México enfrenta este escenario de un obradorismo sin López Obrador. Entonces, es una cuestión importante porque me parece que es un camino inexplorado. Tenemos cierto antecedente con lo que pasó en la Ciudad de México cuando López Obrador, después de haber hecho un antes y un después como gobernante ahí, dejó de serlo y esta ciudad siguió gobernada por el mismo partido que López Obrador, aunque ya con zigzagueos que tendrían que analizarse y tendrían que analizarse a la luz de, bueno, tenemos ese antecedente de que algo así puede pasar. En esta coyuntura a nivel nacional, yo creo que no iría así porque quien gana las elecciones, que es Claudia Sheinbaum, es también una constructora de este movimiento, es también un agente protagónico de este movimiento. Una de las identidades fundamentales de Morena, que es esta lucha por la soberanía entendida como los recursos estratégicos para evitar vulnerabilidad geopolítica en un plano internacional o para evitar esta acumulación oligárquica en ciertas cosas que son mínimamente entendidas como estratégicas. Desde luego que López Obrador ha sido un gran precursor de esa idea, pero una constructora ideológica y muy fuerte de ese sentido, pues al final de cuentas ella es experta en eso, ha sido Claudia Sheinbaum desde hace años, desde 2008, cuando ella participó en el debate senatorial inédito a este respecto. Entonces me parece que lo que viene tendrá mucho esta inercia, desde luego quizá con formas distintas, con estilo distinto, pero esa esencia me parece que tiene que interpretarse como algo que tanto López Obrador como otros personajes de su entorno han construido en colectivo. Porque creo que uno de los errores que se tiene desde las derechas, por ejemplo, para interpretar al personaje, es que se piensa que todo fluye de él, que él como en una especie de cuarto oscuro está todo el tiempo pensando qué hacer, qué decir para que sus súbditos lo repitan. Me parece que eso es una lectura no solo absurda, sino a la luz de los hechos muy equivocada. Pienso, por ejemplo, en la prioridad que dio este gobierno, este sexenio, a los defensores a la cuestión de la minería y de recuperar territorio. Eso es algo que viene de un movimiento en 2012 que decidió sumarse a Morena a raíz de lo que pasaba en San Luis Potosí. Es decir, no es un proyecto de ocurrencias de un solo hombre, es una cuestión que se ha construido en colectivo donde esta figura, eso sí, ha sido el que se ha exigido más para tratar de poner en la mesa de discusión estos temas y estos elementos. Pero me parece que va por ahí la explicación tanto del personaje como de su proyecto, como de qué va a pasar con un obradorismo sin López Obrador. Uf,
Antes de que sigamos, porque eso ya empieza a ponerse ya muy interesante, porque es hasta cierto punto pura especulación, pues vamos a ver qué es lo que nos dijo la gente. Nuestra compañera Valeria salió a hablar con las personas que rodean este Canal 11 para ver qué piensan que es lo mejor que hizo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sí. ¿Qué onda, Miesra y todos allá en el foro del desfiladero? Pues como saben, los días de AMLO están contados y no es que sea malo, solamente acaba su sexenio. Así que salimos a la calle a preguntarle a la gente qué creen que es lo mejor que hizo AMLO a lo largo de estos 6 años. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, pues seguir dando el apoyo tanto a los niños como a las personas mayores y reducir la edad de apoyo, que era a los 65 años, y al parecer va a ser antes, a los 60. La verdad, nada. Yo la verdad, nada. ¿Por qué? Pues porque no, para empezar, yo no soy simpatizante de él y no considero que haya hecho algo bueno, no. Bueno, primero el aumento a los salarios mínimos y pues qué más hizo. Son tantas cosas que creo que hizo. Estar atendiendo las mañaneras creo que fue un combate a la oposición muy importante. Pues la verdad hizo muchas cosas, pero lo mejor la pensión de los adultos mayores, la ayuda que les da a los de las prepas, lo del Tren Maya, ¿qué más? No, pues la verdad sí hizo muchos cambios. Hay mucha gente que no lo ve así, pero pues la verdad sí hizo mucho. Lo mejor que ha hecho es quitar a toda la bola de rateros, porque realmente, la verdad, pues siempre el país estaba en quiebra por tanta gente que de verdad no veía por personas que de verdad lo necesitaban. Nada más veían por sus prioridades de ellos y pues su mejor obra que hizo es darle a los viejitos, porque ellos reciben su dinerito con mucho gusto. Bueno, lo que sabemos, porque las noticias están todas manipuladas, lo que nos dijeron es que hizo el tren transoceánico, el Tren Maya, canceló el aeropuerto, hizo el otro aeropuerto. Creo que eso es de lo más representativo que hizo. También creo que hizo cosas no muy buenas, pero hizo más cosas buenas que malas. O sea que estuvo mejor que los anteriores. Miesra, pues eso es lo que nos dijo la gente, pero mejor vamos al foro para que los expertos nos digan qué opinan. Adiós. Pues muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos responden estas importantísimas dudas. Y no sé, me gustó escuchar lo que decía la gente, porque creo que al final de cuentas muchas de esas cosas buenas que ellos calificaban, no dependerán del personaje de López Obrador, porque se terminaron convirtiendo en programas sociales, ¿no? Entonces, él se puede ir y eso va a continuar, ¿no? Y incluso algunos van a ser derechos, cosas así. Y eso me parece muy importante, pero estábamos hablando de López Obradorismo sin López Obrador. ¿Eso puede existir? ¿O vamos a cambiar a otra cosa? ¿O va a cambiar a otra cosa? Porque, no sé, también creo que habría que separar, ¿no? Una cosa que si la izquierda, otra cosa que si la Cuarta Transformación, otra cosa que si Morena, otra cosa el López Obradorismo. ¿Pero el López Obradorismo existirá sin él? A ver, yo quisiera un poco retomando la idea que comentaba Héctor a partir de esta visión tan errada de la derecha, de pues esta visión en la que lo ven como quien manda y por eso se atreven a decir que estamos muy cerca de una autarquía, de una dictadura, incluso ya salieron a decir que de una monarquía. Esta visión de caudillo, ¿no? Que creo que hay incluso quienes lo han llegado a interpretar como que es consustancial a nuestra cultura política y a la historia mexicana, ¿no? Y que López Obrador sería esta continuidad de esa tradición mexicana en la que pues un personaje es el único que puede detentar y ejecutar el poder y que hay un seguimiento
seguimiento ciego hacia su figura y que solo así se construyen grandes procesos políticos o de transformación. Y yo quisiera decir que en cierta medida, pues esa visión es yo desde mi punto de vista considero mala lectura, ¿no?, de esta construcción del personaje. Y lo digo pues un poco por lo que tú comentas. El personaje yo sí creo que fue crucial para la posibilidad de una llegada, de una opción distinta al modelo neoliberal y tecnocrático que dominó políticamente a nuestro país en las últimas décadas y que como parte de ese proceso, López Obrador estuvo al centro con esta trayectoria, ¿no?, en la que pues se busca reiteradamente la presidencia. Y yo aquí quiero decir también que esto pues comparte historia con otras naciones latinoamericanas, en donde para que lleguen estas opciones progresistas o de izquierda o como le queramos llamar, pues tienen que hacerlo con una búsqueda incesante, ¿no? Y pues en el caso de López Obrador llega, pero insiste mucho en la visión de movimiento social, que es una de las innovaciones recientes de la cultura política. Es decir, hay la construcción de un partido, pero que viene respaldada por un movimiento. Y a mí me parece que esa es una de las cualidades con las que se tendrá que ir construyendo esta noción, ¿no?, de López Obradorismo y ponerlo ya como al nivel de una ideología política. Y él mismo ha buscado que no se centre en su figura al buscar la denominación de humanismo mexicano, que a mí me parece que es, pues en cierta medida, un lanzamiento, ¿no?, de esta idea de justo. Esto es un movimiento, esto es un proceso transeccional y decir esto, asumir esto es una transformación requiere de un marco ideológico que le puso nombre, ¿no? Pero tocará irlo construyendo en el futuro y yo creo que ese será un proceso de largo plazo en el que, bueno, yo como historiadora puedo decirlo, tomará su tiempo de interpretar justo cómo se va a ir desarrollando este proyecto en pues, los sexenios subsiguientes. Oye, Tere, ¿tú podrías decir o ver más o menos qué es eso del humanismo mexicano? La verdad que no, porque además creo que ha sido un esfuerzo por nombrar, por articular una declaración de principios de esta extraña mezcla de antineoliberalismo, estatismo, arraigo popular, y todo está dentro del humanismo mexicano. Creo que no ha pegado, además, en términos de la gente. O sea, la gente no es que salga a las calles a declararse humanista mexicana y a votar por esa opción política. En ese sentido, a mí me parece que tiene mucho más contenido político como percepción y como vocación el obradorismo que el humanismo mexicano. Ya habremos de saber si en el largo tiempo también la cooperación de los círculos intelectuales que han arropado al movimiento obradorista logra darle mucho más cuerpo, proyección, contenido a esta idea del humanismo mexicano. A mí me parece ahorita mucho más un eslogan que salió desde la figura presidencial y que no veo muy permeada en la adhesión de la gente a la causa obradorista. No así el obradorismo. Yo creo que el obradorismo va a resistir muchísimo tiempo. Quiero pensar que también lo va a resistir el progresismo como opción de gobierno, pero me parece que como vocación política de izquierda popular se va a quedar. En ese sentido, yo no veo que haya como movimiento político de masas un claudismo, un sheinbaumismo. No, me parece que el movimiento político de masas se quedará obradorista por un buen rato. ¿Y qué es el obradorismo en este sentido? Pues creo que es algo más que la 4T. O sea, creo que la 4T tiene una agenda que a veces el obradorismo radicaliza en algunos sentidos. La 4T tiene una agenda de nearshoring, tiene una agenda de equilibrios económicos, de cuidar equilibrios económicos, concediendo grandes cosas a los grandes capitales, y el obradorismo, esa vocación política popular, incluso le queda a la izquierda, a la 4T como gobierno, como proyecto gobernante, y creo que eso está bien. Y eso se refleja, por ejemplo, en las tensiones político-ideológicas al interior del instrumento político que es Morena, ¿no? Ahí está mucho más el obradorismo
mismo que a veces en la 4T como gobierno que tiene que tomar otro tipo de decisiones. Entonces el obradorismo se va a quedar en el instituto político que es Morena y se va a reflejar en las tensiones que allí haya de quién toma las riendas de la formación política, de la formación de cuadros jóvenes, quién va a tomar los nuevos liderazgos. Todo eso va a estar impregnado de obradorismo, mucho más que de humanismo mexicano, me parece. Y la 4T pues seguirá como la opción de gobierno que a nivel más hacia nivel electorado más o menos seguro, firme y con vocación de defenderlo como proyecto gobernante, pues seguirá gobernando más o menos lejanamente a ese contenido político popular y plebeyo del obradorismo, que según yo se va a quedar instalado en el imaginario político de la izquierda popular de masas mucho tiempo y celebro que así sea, la verdad. Hay una cosa que siempre ha tenido López Obrador, ¿no? Que lo diferencia del resto de la clase política, que es cierta superioridad moral, digamos, ¿no? No le han encontrado nada, o al menos no se lo han demostrado. Bueno, ya García Luna dijo que no. Él es el malo, sí, ¿verdad? Sí. Es el jefe de jefes. No, pero tenía esta cosa que lo hacía superior incluso dentro de su propio partido, ¿no? Pero la semana pasada, viendo, ahora no fue la hora de opinar, sino tercer grado, decían que este discurso que da el presidente al día siguiente de la aprobación de la reforma al Poder Judicial había sido pues desaparecer esa superioridad moral. Esta onda de aceptar los inconvenientes para pasarla. Héctor, ¿tú crees que López Obrador perdió esa autoridad moral frente al resto de los políticos mexicanos? Pues sería acusarlo de ocupar a un senador previamente existente como si la previa existencia de ese senador fuera culpa del presidente, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que aquí se culpa a la forma y no al fondo, ¿no? O sea, ¿por qué no en lugar de acusar porque eso es sin duda, los Yunes son una familia gangsteril, impresentables, pero ¿quién los postuló al Senado? No fue López Obrador, fue el PAN, el PRI y con mucho entusiasmo. Entonces, yo creo que ahí está una cuestión de optar por inconvenientes que no es nueva en la biografía de López Obrador. De hecho, desde antes de que cuando él fue dirigente del PRD, llegaba a hablar incluso de posibilidad de aliarse con el PAN para ciertas gubernaturas, y así ocurrió en Nayarit, por ejemplo. Y bueno, eso cambió después cuando Fox llegó al poder y el PAN ya estuvo en la presidencia de la República, y ahí se cortó cualquier enlace que antes lo pudo haber unido con ese partido para hacer este tipo de alianzas. Pero el pragmatismo con ciertos parámetros y límites ha estado siempre en la biografía del personaje. El asunto está en que lo hace diferente, cuando alguien habla de temas tan graves y tan importantes como, por ejemplo, el fin de la corrupción, sería ingenuo pensar que que combatir esta significa desaparecerla por completo. Pero lo que sí ha sido consistente en la biografía de López Obrador es que cuando hay corrupción en su entorno es no garantizar impunidad y no meter las manos al fuego por nadie. Creo que el elemento sustancial de esta cuestión se dio en los famosos videoescándalos de 2004, cuando personajes muy cercanos a él aparecieron en hechos muy cuestionables, y pues la actitud del entonces jefe de gobierno fue pues que paguen lo que tengan que pagar, ¿no? Y efectivamente pagaron con cárcel, pagaron con multas, algunos fueron exonerados, etcétera, pero no hubo ninguna oposición a que recibieran una consecuencia por lo que hicieron, cosa que sí ocurre en otros entornos partidistas. Me parece que la autoridad moral del personaje viene de ahí, no de que sea una figura dorado legendaria, un santoral como se hacía en los siglos XVI, XVII, donde vida y milagros de los santos se pregonaban. No va por ahí. La excepcionalidad del personaje está en eso, en que ha sido pragmático con ciertos límites, con las herramientas que te da la propia política, porque negociar con un senador de un grupo parlamentario distinto, perdón, es algo propio de la democracia. Ya el personaje ese sí lo podemos discutir. Entonces, creo que esa excepcionalidad de López Obrador como político va por ahí.
Se nos está acabando el tiempo y quiero pues, que cada quien dé su conclusión, ¿no? Tienen 2 minutitos, pero les dejo una pregunta por si alguien lo quiere responder, ¿no? Y que está en la cabeza de todos, es si se va a retirar López Obrador, en verdad, ¿no? El 1 de octubre y desaparecerá. Se las dejo por si lo quieren en su conclusión. Empezamos por acá y nos vamos para acá. Bueno, sí lo retomo la pregunta porque fíjate que me he dedicado a estudiar el periodo del maximato. Entonces, a mí me resuena mucho, ¿no? Estos augurios de que el presidente no se va a ir y que va a ser el poder tras la silla. Y bueno, ahí yo diría que en esta interpretación pues ha habido muchos excesos, ¿no? Y que, por poner uno de ellos, hablaría de lo que en 2021 se decía de la revocación de mandato, cuando pues está poniéndose en referéndum la continuidad de la presidencia. Los conservadores decían que eso era la reelección, ¿no? Y lo pongo como ejemplo porque creo que han sido augurios no cumplidos, ¿no? Y además visiones catastrofistas en las que yo incluiría esta de que él va a ser el poder tras el trono. Y bueno, yo creo que una de las cosas que ha demostrado López Obrador es la venia democrática, y dentro de ella pues hay una concepción, me parece, muy profunda y arraigada en la historia de lo que ha implicado pues cuestiones como la lucha por la democracia, por la no reelección, como un componente que él analiza desde hablar de Francisco I. Madero. Entonces, yo personalmente creo que como tal le importa demasiado su trayectoria, futuro y su legado para no cumplir esa promesa. Tere, tu conclusión, ¿se va, no se va? ¿Qué piensas? Yo creo que se va a ir mucho a la chingada, porque él mismo lo ha dicho y yo la verdad que en esto le creo de pe a pa. Me parece que además el otro día presenciamos en el Zócalo, bueno, yo en la pantalla porque no fui, pero una escena que no se ha difundido mucho, más que como en redes, de López Obrador en su última aparición en ese icónico balcón, señalando a Claudia, ¿no? Y pidiéndole a la gente como de aquí está el relevo. Y me parece que ese gesto sí habla de la voluntad de López Obrador de dejar garantizada una transición suave, una transición de continuidad y una transición en donde él ha dado no una, no dos, no tres, sino muchas muestras de saber replegarse en estas muestras de darle centralidad a Claudia. Yo creo que la transición está pactadísima, que las entradas progresivas de Claudia a la escena política nacional, la forma en la que fue dando sus noticias de gabinete poco a poco, adquiriendo cada vez mayor centralidad, a mí me parece que es producto de un pacto de paso, de estafeta, en la que me parece que López Obrador está convencido de que por el bien del país ahora tiene que garantizar el traspaso de estafeta. Entonces sí, la verdad que le creo. Por lo demás, él dejó un testamento político de ahí nomás unas cuantas reformas constitucionales que garantizan que sí se va como personaje cotidiano, pero que no se va porque deja un legado importantísimo que además le da horizonte al proyecto gobernante durante mucho tiempo todavía, ¿no? Claro. Héctor. Yo creo que para contestar esa respuesta hay que mirar los hechos ya consumados. Cada vez que López Obrador ha estado en un encargo, en una posición de poder o de representación política como los liderazgos de partido, la jefatura de gobierno, nunca ha habido un solo elemento en esos espacios que nos haga pensar que quiere excederse, sobregirarse de sus funciones o extender su poder. Pasó en la Ciudad de México, pasó cuando fue líder del PRD y se fue, tan no hizo extender su poder que el PRD fue un desastre su elección, tuvieron que dar un interino, etc. Entonces me parece que los elementos están ahí para pensar que efectivamente concluye su mandato y se va. Hago un recordatorio nada más, la primera persona que se dedicó a especular que López Obrador tenía intenciones de entronizarse en el poder, de eternizarse, de reelegirse, fue en 2002, en octubre, Salvador Abascal Carranza, un integrante del viejo sinarquismo mexicano, un ser de la extrema derecha más retardataria y obtusa de este país, y me parece que los que hoy desde la presunta, desde el liberalismo hacen esta crítica, están reproduciendo las tesis más obtusas
de un ser absolutamente reaccionario e ignorante que con base en sus propios prejuicios hizo ese augurio. Por eso es que fallan en sus augurios, porque se dedican a especular lo que López Obrador va a hacer en lugar de mejor observar lo que realmente ha hecho. Ay, Carla, Tere, Héctor, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Sin duda alguna no es la última vez que vamos a hablar de López Obrador, pero esperamos darnos más tiempo para poder hacerlo con mucha más distancia. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.